Hola, muy buenas. Bienvenidos a este pequeño repaso de lo que es la generación del 98, que les sirve tanto para entender algunos conceptos como para repasar para los exámenes. Bueno, ante todo, lo primero siempre es, ¿por qué se llama generación del 98? Siempre empezamos con los términos, ¿vale? La terminología. Vale. Se llama generación del 98 porque es un grupo de escritores que nace en torno al desastre del 98. ¿Y qué es eso? El desastre del 98 es las pérdidas de las últimas colonias. Cuba, Puerto Rico y Filipinas. ¿En qué contexto estamos? Dense cuenta que estamos precisamente en el momento en el que el resto de Europa está repartiéndose África, en el imperialismo. Pero España estaba atrasada culturalmente, ideológicamente, en cuanto a la revolución industrial había llegado de forma muy escasa y tardía, y esto fue el culmen, porque ya sumió al país en un pesimismo tremendo. Pues de ese pesimismo se nutre la generación del 98, ¿vale? Esta es la palabra mnemotécnica que nos sirve para acordarnos de los autores más importantes. Babum, ¿vale? Pío Baroja, Azorín, Valle Inclán, Miguel de Unamuno, Antonio Machado y Maeztu. ¿Vale? Entonces, recordemos, importante el contexto, es una época que está en plena ebullición política, hay muchísimos cambios entre liberales, conservadores, la época del imperialismo, que ustedes han visto ya en historia, estamos a la par en ese aspecto, y España, como siempre, más atrasada. Recuerden que casi todos los movimientos culturales llegan del norte de Europa hacia abajo, ¿no? Y llegan más tarde a España y después a Canarias, ¿no? Bueno, empezamos con algunos de los autores más conocidos. Pío Baroja. Pío Baroja, sus obras más importantes son El árbol de la ciencia y La busca. Nos quedamos un poquito con El árbol de la ciencia, ya que es un poco incluso autobiográfico. Él, aparte de escritor, estudió medicina y en esta novela cuenta un poco también su experiencia como haciendo las prácticas en los hospitales. Y entonces, ¿qué pasa? Pues va a reflejar lo que era la miseria de los hospitales, las brutalidades que se hacían, porque no estábamos a la par con el resto de Europa en cuanto a ciencia y avances, y también lo que era el atraso en general, ¿vale? ¿Cómo lo hace él? Con un estilo sencillo y una fuerza expresiva muy grande, ¿vale? La busca es otra de sus obras, no nos vamos a meter en ella. Azorín escribe, entre otras obras, las dos importantes Confesiones de un pequeño filósofo y La voluntad. Azorín utiliza un estilo sobrio y una descripción minuciosa, que es eso, que se detiene mucho en la descripción de los detalles, ¿vale? Valle Inclán es el renovador del teatro de la generación del 98. Es muy importante, recuerden que muchos de estos escritores empiezan escribiendo obras de carácter modernista, pero después se pasan a escribir en este estilo la generación del 98, ¿vale? Por ejemplo, Machado también escribió al principio obras modernistas y Valle Inclán también lo fue. Pero estas dos obritas que les he puesto aquí ya son las que transforman el teatro del modernismo, ¿vale? Divinas Palabras y Luces de Bohemia. De Luces de Bohemia vimos un fragmento de película en la clase para que se hicieran un poquito una idea y todo el contenido político además que sale de la boca de sus personajes, ¿vale? Importantísimo, el esperpento. Es el creador del subgénero esperpento. ¿Y qué significa esperpento? Ya ustedes pueden ver que tiene una connotación negativa, ¿no? Pues el esperpento voy a utilizar además sus propias palabras en boca de los personajes. El esperpento son los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos, dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. Otro de los personajes, Max en este caso, dice: España es una deformación grotesca de la civilización europea. Sigue diciendo más abajo: las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. Vale, entonces, ¿qué es lo que quiere decir el esperpento? Digamos que Valle Inclán refleja lo que es el héroe
deformado, ¿vale? Es precisamente lo que son los antihéroes. Pueden ser vagabundos, poetas sin un chavo, iba a decir, bueno, sin nada de dinero, borrachos, ¿vale? Esto es lo que son los antihéroes, lo que nunca pensaríamos que pueden ser protagonistas de una novela. Esto no es nuevo, ya de hecho él mismo dice que Goya ya inventó el esperpento, recuerden los caprichos de Goya, ¿no? Y España siempre ha sido un país, dentro de que cada estilo tiene sus características, siempre ha sido un país que recurre al realismo en cuanto a las novelas. Por lo tanto, ya esto ya lo habíamos visto incluso en el Lazarillo, en la Celestina, etc. En pequeñas dosis, ¿no? Pues aquí Valle Inclán lo va a representar de forma total. Bueno, recuerden Don Latino, Más Estrella, que vimos un poquito lo que era el argumento en clase. Luces de Bohemia representa el deambular de dos amigos por la noche en Madrid, y van hablando y divagando, por supuesto con muchísimas connotaciones políticas, porque recuerden que es un estilo, la generación del 98, que critica a la sociedad, ¿vale? Que va observando y reproduciendo lo que en ella ve que no era nada positivo, ¿no? Es un movimiento analista, ¿vale? Analiza la situación crítica de España. Pues esos dos amigos van divagando y tal, pasan muchísimo frío, se critica también el hambre que pasa mucho de las personas, ¿no? También critica la sociedad, cómo trataba, por supuesto, a las mujeres, cómo quedaban las viudas casi indefensas a la muerte de sus maridos, en este caso de uno de los protagonistas, ¿vale? Bueno, seguimos porque si no esto se alarga mucho. Unamuno. Unamuno es el escritor que, aquí le he puesto algunas características entre paréntesis, recurre mucho al existencialismo y a la creación, o incluso al existencialismo, el por qué existimos, para qué existimos, dentro de la creación. Me explico, dentro de la creación literaria. Él, en su obra Niebla, habla con el personaje y le dice que va a dejar de existir, que lo va a quitar de su novela. ¿Ven lo que es? ¿Ven la existencia? Pero en este caso ahora es como si fuera un diálogo entre Dios y el hombre. Pero en la novela hace un diálogo entre el escritor y su personaje, ¿vale? Y le dice que lo va a quitar de la novela, que ya no va a existir. Y el personaje se defiende, quiere seguir viviendo y dice, ¿pero por qué? Yo quiero seguir siendo, ¿vale? Entonces vean, para que vean el diálogo, ¿vale? De escritor, personaje, y a la vez es como si fuera un diálogo de Dios con el hombre. San Manuel Bueno Mártir es también una novela en la que se puede ver cómo un cura va perdiendo la fe, pero aún así no pierde los valores de buena persona y quiere que sus feligreses, o sea, las personas que van a oírles, a escuchar misa, pues no quiere que pierdan la fe y quiere que tengan algo en lo que agarrarse, ¿no? Que es lo que se dice de las religiones, que las necesitamos para creer en algo y seguir viviendo, ¿no? Vale, seguimos con Antonio Machado, que tenemos sus tres poemarios más conocidos: Soledades, Galerías, otros poemas, Campos de Castilla, quizá la más conocida, y Nuevas canciones, ¿vale? Machado en su poesía utiliza lo que son símbolos. Por cierto, no confundir Antonio Machado con Manuel Machado, que es su hermano, que también era poeta, ¿vale? Símbolos. ¿Qué son símbolos? Pues símbolos es, por ejemplo, cualquier palabra que nos lleve a nosotros a una referencia diferente. Por ejemplo, si decimos reloj, el nombre reloj significa el paso del tiempo, el paso de la vida, ¿no? Tempus fugit, recuerdo que lo hemos visto en cursos anteriores. Si, por ejemplo, hablamos de una flor, hablamos de la belleza, pero también la belleza efímera, que termina muy rápido, que acaba pronto, ¿vale? Si hablamos de un río, es también una metáfora del curso de la vida de un ser humano, ¿no? Como nace, va caminando y haciendo su vida, y cómo muere en el mar. Y así, como en diferentes cosas, ¿vale? La utilización de símbolos. Y Maestu, que no nos entra en el examen, pero bueno saber que fue un gran teórico, ensayista, político, y escribe Defensa de la Hispanidad y Una mirada a España. Yo creo que solo con los títulos podemos ver lo revelador que era, ¿no? A lo que quería dedicarse, ¿no? Que era ensalzar el papel de España y de una hispanidad unida, ¿no? Bueno, esto es un poquito, grosso modo, lo que hemos estudiado. Ahora me gustaría hacerles una pequeña comparativa. Bueno, recuerden
que el modernismo, que fue el tema que estudiamos previamente, muchos de ellos son escritores que nacieron en el modernismo y escribieron obras con tales características. Quiero resaltar que estos autores, la mayoría de estos autores, tenían relación con los poetas canarios, Saulo Torón, Alonso Quesada y Tomás Morales, ¿vale? Se enviaban sus obras, por ejemplo, Unamuno hizo el prólogo del Lino de los Sueños de Alonso Quesada, tenía los teléfonos, perdón, en su agenda tenían lo que eran las direcciones, se escribían cartas, ¿vale? Había una relación por cartas con estos escritores, ¿vale? Recuerden que Tomás Morales, al estudiar medicina en Madrid, pues tenía mucho contacto con estos autores, y también Néstor, el pintor, que eran amigos de ellos, pues estuvo viviendo también en Madrid, entre otras ciudades, y hacía llegar las últimas publicaciones de los poetas canarios, de los escritores canarios. Por lo tanto, no estamos tan aislados como se podría presuponer. Vale, ahora lo que voy a explicar es una comparativa entre el modernismo y la generación del 98, ¿vale? Porque digamos que siendo casi la misma época, modernismo un poquito anterior, recuerden que el modernismo surgió en 1888 en Nicaragua con la obra Azul de Rubén Darío, 1888, y la generación del 98 pues ya es de principios de siglo, ¿no? Vale. Los que solo quieren hacer un repaso de la generación del 98 ya pueden dejar de ver el vídeo. Pero si quieren introducirse un poquito más y ver la diferencia entre ambos movimientos, pues pueden seguir viendo el vídeo. Modernismo. Recuerden que modernismo empezó, la terminología, empezó siendo incluso algo negativo, una connotación negativa. Los modernos, los modernistas, ¿no? Vale, voy a abreviar aquí, generación del 98. Vale. Diferencia entre uno y otro. En el modernismo, los precursores, o sea, aquellos que empezaron este movimiento, son poetas. Recuerden que hemos visto que no es lo mismo un poeta que un dramaturgo, que hay diferencia, ¿vale? Escritores eran, pero dentro hay matices, ¿no? En la generación del 98, fíjense, de poetas pasamos a decir que sus precursores fueron ideólogos, filósofos, ¿vale? Personas que piensan y que hablan sobre alguna situación, en este caso lo que hemos dicho, ¿vale? Sobre la situación de España. Por ejemplo, Giner de los Ríos, que me gusta destacar esto porque nuestros poetas modernistas canarios estudiaron en el Colegio San Agustín, donde se aplicaba el método de enseñanza de Giner de los Ríos, que era muy avanzado en la época. Vale, el modernismo es un movimiento estético. El arte por el arte, la belleza por la belleza. ¿Y qué pasa con la generación del 98? Que es un movimiento analítico. Analiza la situación. En esto se parece un poquito a lo que era el realismo, recuerden. Recuerden lo que hemos visto de la ley del péndulo. ¿Vale? Analítico. El modernismo es un movimiento cosmopolita. En todas las ciudades marinas hay casas modernistas, por ejemplo en Barcelona. En Madrid solo hay un edificio que es la Real Sociedad, la SGAE, perdón. Solo un edificio, una cosa muy extraña, porque siempre se da en ciudades donde el mar baña las costas, ¿no? Es cosmopolita. Y por ejemplo aquí en Las Palmas de Gran Canaria lo tenemos. Tenemos arquitectura, tenemos pintura y tenemos literatura. En cambio, la generación del 98 centra su problema en España. Es un movimiento de España nada más. Vamos a abreviar España porque no nos cabe. A ver, yo lo hacía así, los apuntes cuando era joven. Vale, el modernismo es una literatura de los sentidos.
se apela al gusto, al tacto, a la vista, todo lo que son figuras literarias que hacen resaltar la apreciación por los sentidos, ¿vale? Por ejemplo, dulce boca, mirada caliente, todas esa especie de figuras. En cambio, la generación del 98 es una meditación profunda sobre España. Modernismo, volvamos otra vez, restablece lo refinado. Ahora lo explico. Y desprecia lo vulgar. Un poco como Aníbal Lecter. Gusta de las cosas bellas, de las cosas bonitas, del arte, de la literatura, de la música, ¿vale? Y desprecia lo vulgar, lo feo, lo gris, lo monótono. En cambio, la generación del 98 encuentra belleza en lo vulgar. Por ejemplo, encuentra bello un paisaje seco con apenas 2 hierbitas y muchas rocas. Pues encuentran belleza en eso, ¿vale? O sea, se aleja totalmente de lo que es el modernismo. En definitiva, podemos decir, y acabo, que el modernismo es una técnica. Y la generación del 98 es una visión del mundo español. Pues nada, espero que les haya quedado claro y que les ayude un poquito para repasar. Nada, suerte.